Está por empezar el partido entre Colombia y México. Pitido inicial, empezó el partido. Hay un fuerte marque entre los dos. México defiende muy bien la pelota. Colombia amaga, hace un dribbling, le pega, atajó el arquero. Nuevamente se la lleva Colombia, por ahora jugando mejor. Ahí se la lleva Colombia, se está metiendo en el área chica. Cuidado con esto. Le pega, ¡gol! ¡Gol! Ganando 1-0 Colombia, hermoso gol. Nuevamente se la lleva Colombia, se cae y le pega en el piso. El mexicano le pegó en el piso, pero como fue fuera del área, tiro libre. México pone su barrera. Está bien picado el partido, puede pasar cualquier cosa. Está tomando distancia. Le va a pegar, ahí está, fuera. Repone el arquero mexicano. México la acaba de perder. Se la lleva Colombia. Pero ¿qué es esto? ¡Foul! El referee cobró al revés, se arma lío en la cancha. Y cobró penal para Colombia. Me parece injusto, me pareció fue al revés todo. Pronto Colombia va a pegarle, le pega, ¡gol! ¡Gol! Increíble gol, pegó en el palo y entró. Y con esto ya estamos finalizando el partido. ¡Vamos! Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Como en el video anterior precisaremos 2 botellitas mini, 3 trozos de alambre, 6 tapitas de esta, más 2 tapitas amarillas, 2 tapitas de los bidones de 6 litros de agua, una tapita de desodorante y 4 cuellos. A esta tapita la perforaremos de esta manera, con mucho cuidado. Hacemos lo mismo con las 6. Perforamos así de esta manera a estas 2 tapitas que serán los pies. A esta tapa de desodorante la perforaremos por arriba. Esta será la cabeza. A estas 2 tapas la perforaremos de esta manera. Estas serán los hombros. Cortaremos la botella así de esta manera. Con un cuchillo cortaremos los cuellos, con mucho cuidado. Acá ya tenemos los 2 recortes de botella que precisamos. Lo armaremos así de esta manera. Cruzaremos el alambre así de esta manera, puede ser en diagonal o hacia arriba. Con esta tapita y en este orden armaremos las piernas.
Y así nos tiene que quedar. Ahora armaremos los brazos. Pasaremos un alambre de abajo hacia arriba para armar la cabeza. Y así nos tiene que quedar. Ya está pronto para pintarlo. Le colocaremos cinta de papel en las partes que no queremos pintar. Usaremos pintura acrílica color amarillo para pintar la camiseta. La dejaremos secar. Una vez seco le pintaremos el short de color azul. También pintaremos el cuello que está cerca de los pies, de color azul. Como ven, el cuello que he pintado de color azul, le pintaré la mitad con color amarillo. Esas serán las medias. Le he colocado una cinta de papel para hacer una franja roja. Una vez todo seco ya le podemos retirar el papel.
Y ya tenemos lista la selección de Colombia para jugar algunos partiditos. Espero que se animen a hacer esta colección, ya que nos falta Bolivia, Perú y Argentina. No se olviden compartir.